Desde el pasado 1 de enero, Brasil asumió la presidencia rotatoria del grupo de los BRICS, que integran el país sudamericano, más Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero ese mismo día asumió la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro, con una política más alineada con Estados Unidos e Israel, lo que convierte en una incógnita el futuro de Brasil en el bloque. Al respecto tenemos el análisis de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Brasil fue uno de los fundadores del grupo de 5 países al que se denominó como BRICS desde 2006, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS son los herederos de una larga tradición de bloques de países del sur, subdesarrollados, tercer mundo, sur global o como se le quiera denominar, cuyo fin principal ha sido la lucha contra el dominio del norte, los países desarrollados o primer mundo. Esta resistencia desde el sur se ha dado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la ola de descolonización del norte y luego del sur de África, y la Guerra Fría, cuando se creó la famosa Alianza de los Países No Alineados. Por los años 70 se creó el grupo NOEI o NIEO, por sus siglas en inglés, que luchaba por un nuevo orden económico internacional, dentro del que México, y no Brasil, era uno de los líderes principales. Si esta resistencia desde el sur fue radical en los 60, 70 y había un serio cuestionamiento de las reglas y principios decididos en el norte global, y era la época del marxismo contra el capitalismo y una creencia en el proyecto socialista, su radicalismo fue en descenso a partir de los 80, con el triunfo de la hegemonía neoliberal y la desaparición de la URSS. Cuando esta hegemonía empezó a ser cuestionada, las constelaciones no anticapitalistas, pero sí antinorte global, resurgen en la forma de los llamados países emergentes agrupados en los BRICS. Para entonces, el liderazgo tercermundista de México es reemplazado por Brasil, ya que por un lado México se alinea a Estados Unidos por la firma del TLCAN en los 90 y por el otro Brasil pasa a tener gobiernos progresistas de centro-izquierda a principios del siglo XXI. Pero BRICS, como ya se mencionó, no pretendía cuestionar radicalmente las reglas de juego, sino solo hacerlas más justas, renegociar el reparto del pastel, no para hacer justicia a todo el mundo del sur global, aunque este fuera el discurso utilizado, sino solo a los llamados países emergentes, las economías del sur, las mejor equipadas en la economía global. Se trataba de renegociar, por ejemplo, más espacio en las tomas de decisiones de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o mejores condiciones de entrada a los productos agrícolas y semi-industriales de estos países a las economías del norte. Y Brasil, con su entonces líder Lula, se puso al frente de estas demandas y negociaciones, adoptando muchas veces posiciones moderadas frente a las de China o la India. Pero BRICS fue solo una parte de la nueva estrategia de política exterior de los gobiernos del PT. La otra fue una apuesta por un fortalecimiento de la integración económica y política de la región latinoamericana, bajo principios que fueran más allá de la ganancia económica. Y finalmente estaba la reorientación comercial, pero también política hacia socios no tradicionales de Brasil, como Rusia, China o Irán, aparte de los ya sostenidos con los países africanos del sur del Sahara. Y naturalmente el desafío constante a la hegemonía norteamericana que le impidió a Estados Unidos realizar su sueño de una zona libre de comercio para todas las Américas a principios de este siglo. De manera que para estos últimos años, China se convirtió en el primer socio comercial brasileño, rebasando a Estados Unidos y a la Unión Europea. Brasil también se ha beneficiado de préstamos directos de China a través del nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS. Si bien esto benefició de alguna manera a Brasil, también afectó su dependencia económica. La demanda china de las commodities brasileñas, sobre todo de productos agrícolas, principal fuente de exportación brasileña todavía, pasó a determinar el crecimiento o la crisis económica de Brasil, y su disminución fue una de las razones precipitadoras de la crisis de 2015 hasta la actualidad. Jair Bolsonaro, el nuevo presidente brasileño, tiene planes para cambiar todo esto. Su nuevo ministro del Exterior, Ernesto Fraga Araujo, ya ha hecho declaraciones de realineación total con Estados Unidos y alianzas con gobiernos de extrema derecha como Hungría, Polonia, Israel o Italia. Hay además planes de abandonar el Pacto Global sobre Migración, los Tratados de París sobre Medio Ambiente, salirse de Mercosur, el mercado regional más importante de América del Sur, y tomar la iniciativa de una refundación de los BRICS, antiglobalización y sin China. Pero esto
es un poco irreal aún para este líder de la extrema derecha. Brasil no puede abandonar sus acuerdos con China sin arriesgar todo el futuro de su economía a corto plazo. Sus coqueteos con Israel ya le están valiendo cancelaciones de ventas de carne a todo el Medio Oriente árabe, y sus críticas a los BRICS ponen en peligro otras importantes relaciones económicas. Aunque nunca se sabe, a veces la ideología puede más que el pragmatismo y lleva irremediablemente a desastres difíciles de revertir. Veas el caso de Hitler en Alemania o de Pol Pot en Camboya. Como quiera que sea, al parecer el lugar de Brasil en los BRICS quedará libre y no le quedaría mal a México llenarlo. Los giros que da la historia son, como siempre, impredecibles. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez.